Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, queridos alumnas y alumnos. El día de hoy, por un tema de indispuesto de salud, no voy a poder dar la clase virtual, así que vamos a generar esta nueva manera que es con la sesión grabada. Y bueno, pues aquí está. Sesión 3, Semántica de los Derechos Humanos. Muy bien. Como 2.1 de su programa, tenemos la pluralidad terminológica de los derechos humanos. Eh, y para ello vamos a iniciar con la definición de un concepto base, la semántica, la cual se refiere al significado de las palabras. En el ámbito de los derechos humanos nos encontramos con una notable pluralidad terminológica, lo que significa que a lo largo de la historia y en diferentes países se le ha llamado de distintas formas. ¿Por qué tantos nombres? Bueno, hay un origen histórico y filosófico. Diferentes corrientes de pensamiento como el iusnaturalismo o el positivismo han ofrecido sus propias etiquetas. Por ejemplo, los filósofos de la Ilustración los llamaban derechos naturales. Contexto político. El término utilizado a menudo refleja la lucha política o el momento en que se reconocen. Ámbito jurídico, nacional versus internacional. La denominación puede variar si hablamos de un derecho reconocido en una constitución como un derecho fundamental o en un tratado internacional como un derecho humano. A pesar de esta variedad, el núcleo conceptual es el mismo: prerrogativas inherentes a la persona humana, indispensables para su desarrollo y dignidad, y que el Estado está obligado a respetar, proteger y garantizar. Ejemplo ilustrativo. Imaginemos, por un momento, que los derechos humanos son como un diamante. Un joyero podría llamarlo gema preciosa, énfasis en su valor intrínseco. Un geólogo, carbono cristalizado, énfasis en su composición. Un tasador, activo de alto valor, énfasis en su uso económico. Son diferentes nombres, pero se refieren al mismo objeto fundamental. Con los derechos humanos pasa igual: derechos naturales, libertades públicas, derechos fundamentales, garantías individuales, etc. Son etiquetas para esa misma esencia protectora de la dignidad humana. Fórmulas más utilizadas. A continuación, analizaremos las 5 fórmulas más comunes que encontrarán en la doctrina y la legislación. Es crucial entender su matiz, pues en un examen o en un argumento legal la precisión es clave. 1. Derechos naturales. Definición. Son aquellos derechos que se poseen por el simple hecho de ser persona, independientemente de que una ley los reconozca o no. Su origen es la naturaleza humana. Por eso se asocian al iusnaturalismo. Contexto. Históricamente fue la primera fórmula, usada por pensadores como John Locke y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la Revolución Francesa. Ejemplo, el derecho a la vida nace con ustedes, no porque esté en la Constitución, sino porque son seres humanos. Derechos públicos subjetivos, DPS. Definición. Esta es una denominación más técnica y proviene del derecho público. Se refiere al poder o facultad subjetiva que tiene el particular frente al Estado, en este caso un Estado público, para exigir una determinada acción o abstención. Contexto. Muy usado en la doctrina alemana y positivista. Pone el foco en la relación jurídica de sujeción entre ciudadano y el Estado. Ejemplo, el derecho de un ciudadano a impugnar una ley que considera inconstitucional. Es un poder que la ley le otorga frente a la autoridad. Libertades públicas. Definición. Hacen referencia a la esfera de autonomía y acción de la persona frente a la intromisión del Estado. Ponen énfasis en la libertad de hacer o no hacer y en la protección contra el abuso del poder. Contexto. Predominante en la tradición jurídica francesa y en las constituciones de los siglos XVIII y XIX. Se asocia principalmente a los derechos de primera generación, civiles y políticos, de los cuales ya hablamos anteriormente. Ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de reunión. Son espacios donde el Estado debe abstenerse de interferir.
Derechos fundamentales. Definición. Son los derechos humanos que han sido positivizados, es decir, han sido incorporados y reconocidos en el contexto de la Constitución de un país, lo que les confiere el máximo nivel de protección jurídica. Contexto. Es la fórmula más utilizada en el derecho constitucional moderno. Ejemplo, España, Alemania, México, aunque la Constitución mexicana usa mayormente derechos humanos. Ejemplo, el derecho a un juicio justo, tal como está plasmado en el artículo 14 de la Constitución, es un derecho fundamental. 5. Garantías individuales. Definición. En la tradición jurídica mexicana, antes de la reforma de 2011, este término se usaba para nombrar a los derechos, pero su sentido más preciso se refiere a los instrumentos o mecanismos jurídicos que aseguran el goce y la protección de los derechos. Contexto. Fue la fórmula usada en el título primero de la Constitución mexicana hasta el 2011. Hoy, el título es de los derechos humanos y sus garantías, lo que distingue el derecho, la prerrogativa, de la garantía, el medio para protegerla. Ejemplo, el juicio de amparo es una de las garantías más importantes para proteger los derechos fundamentales en México. Al final, todas estas etiquetas, derechos naturales, fundamentales, libertades públicas, etc., son como los lentes jurídicos que enfocan distintos aspectos del mismo concepto central, la protección de la dignidad humana. Como futuros abogados, su tarea no es solo memorizar los nombres, sino entender el origen, el contexto y la función de cada uno. Como podemos ver, pues ha habido desde un cierto tiempo, desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, una variación en la terminología de cómo se han ido utilizando los derechos humanos, ¿sí? Y esa variación en la terminología pues hace que sea imprescindible para ustedes, futuras abogadas y abogados, tengan un contexto histórico y preciso acerca de la terminología que se utilizó en cada uno de estos momentos. Por ello es que esta microclase de microenseñanza les da diferentes elementos de corte historiográfico, jurídico, que les va a permitir hacer una diferenciación clara y que cada que utilicen ustedes estos conceptos, pues sean de formas precisas y claras para que puedan desarrollar sus tesis jurídicas cuando tengan que defender a una persona, ¿sí? O a un grupo de personas. Espero les haya gustado este contenido temático y espero verlos próximamente, ya sea en vivo o por videoconferencia o a través de un video como el que estoy video produciendo en este momento. Por su atención, que tengan un excelente día. Hasta luego.